Creo que la educación juega un rol fundamental en la actitud emprendedora. DECEM hace un trabajo muy bueno en esto, pero creo que habría que fomentar, desarrollar programas que sean oficiales dentro de los colegios y las escuelas en base a emprendedurismo y que los niños entiendan desde chicos y puedan sentir el sentimiento de decir no tengo que solamente estudiar para trabajar para alguien y ser dependiente, sino que puedo emprender y puedo ser exitoso haciendo lo que realmente quiero. Creo que esto, por ejemplo, en las universidades se trabaja mucho en las universidades privadas, pero falta mucho trabajarse en las universidades públicas. Creo que es un camino a recorrer, que es muy interesante y que habría que recorrerlo. Yo veo que quizá la educación que recibimos muchas veces es muy técnica y un emprendedor necesita seguro habilidades técnicas y concretas en algún área, pero también necesitamos las otras habilidades blandas que muchas veces no las recibís de una educación formal. Entonces yo creo que la educación le viene muy bien complementar con actividades extracurriculares para adquirir y para ejercitar esas otras habilidades blandas de trabajo en equipo, de empatía, de servir al otro. Ese es un elemento que muchas veces es difícil ingresarlo en la currícula y te diría que es tan o más valioso que las habilidades técnicas. Y en todo, puede influir en todo. Es un poco como el ejemplo de DECEM, pero que se tendría que hacer todos los años y con diferentes accionares. Y no todos deberían ser de afuera de las instituciones. Creo que a nivel magisterio o a nivel IPA deberían darle a los profesores y a los docentes y a los maestros un montón de herramientas que ayuden a que generen proyectos y desde ese lugar van a poder aprender mucho más los alumnos. Yo cambiaría todo el sistema educativo. Si bien es importante que sepan leer y escribir y sepan un poco de matemáticas, es mucho más importante que sepan pensar y sepan aprovechar datos e información y convertirlo en conocimiento. Y eso el sistema educativo que tenemos nosotros, que es una herencia de la revolución industrial, no nos sirve para nada. Porque el objetivo de ese proceso era que nosotros sepamos mover un tornillo del punto A al punto B. Que sigamos instrucciones básicas, que las entendamos y las cumplamos. Y el ser humano del siglo XXI no es un ser humano que tiene que entender instrucciones básicas. Es un ser humano que entiende instrucciones muy complejas. No necesita a los padres para entenderlas. Usa a Juan Google o a Mr. YouTube y aprende todo. Entonces, para el sistema educativo debería cambiar para ese lugar en que aprovecha muchísimo más las tendencias de cada alumno en particular y lo lleva a conseguir el mayor florecimiento según sus aspiraciones, y no a nivel grupo. Pensar mucho menos a nivel grupo y a nivel educativo uruguayo o latinoamericano y qué es lo que se debe exigir y pensar en qué es lo que realmente el chiquilín quiere. La educación es fundamental. Yo creo hoy ya se ha puesto mucho esfuerzo a nivel de las universidades. Digamos, ya hay bastantes materias en el tema de emprendimientos, entonces por lo menos hay más conocimiento, pero a veces es un poco, yo creo que para facilitar la actitud emprendedora es un poco tarde quizás. Yo creo que en verdad lo que deberíamos es empezar de más temprano, y creo que más que nada es el tema de que los chicos tienen que aceptar, asumir riesgos y el error, digamos. En verdad nuestra educación en mucho está hecho que se castiga si hiciste mal, digamos, no contestaste lo que la maestra quería o el profesor quería, no lo hiciste como él pensaba que lo tenías que hacer y tenés una mala nota. En verdad, a veces quizás uno simplemente, el chico estaba siendo creativo y buscando otra forma de hacerlo. Entonces un poco creo que hay que, a nivel de educación tenemos que dar el espacio a equivocarse, a errar y tomarlo como parte de un aprendizaje, ¿no? Entonces quizás habría que cambiar el concepto ese de las notas o el perseguir siempre el tener un resultado correcto, digamos. Muchas veces en el emprendimiento el resultado correcto no existe y hoy básicamente la mayoría de las nuevas metodologías para empezar empresas, startups, lo que sería Lean Startup, está todo muy basado en probar rápido y chequear en el mercado y volver y probar y no tanto analizar y estudiar, que es un poco lo que nos lleva
la educación formal que tenemos hoy. Entonces, creo que desde chicos tendríamos que ser más tolerantes a los errores. Uruguayo que admire GPS Gay. Creo que más allá de todo lo que es el emprendimiento y eso, ellas trabajan mucho con la parte social. Y me pasó de vivir ciertas experiencias que me hacen admirarlas más aún. Estábamos juntas en Silicon Valley y varios inversores, cuando ellas le decían lo que hacían, se daban vuelta y se iban. Y bueno, creo que es bastante fuerte el hecho de la discriminación hacia la comunidad LGBT. Hay mucho para trabajar desde ahí y como uruguayos deberíamos estar orgullosos de lo que están haciendo ellas. Ahora están en Israel y otra está en Silicon Valley y realmente las admiro muchísimo porque tienen una fuerza tremenda. Yo en ese momento cuando nos pasó eso que no podía creerlo y ellas me dijeron, tranquila, nos pasa todo el tiempo, estamos acostumbradas. Y bueno, creo que hay mucha fuerza y también está eso que nombraba hace un rato de ser persistente cuando crees en la causa y bueno, realmente las admiro. Y Extranjero es un emprendimiento que no es conocido, que lo conocí en Silicon Valley cuando fui a la Cumbre Global del Emprendedurismo. Es en Etiopía, una aplicación. En Etiopía las casas no están numeradas. Entonces, por ahí, si lo pensás un poco por arriba, no te parece un problema, pero es un terrible problema porque si llamas a una ambulancia no llega a tu casa, la policía no sabe dónde es tu casa. Y mediante una aplicación lo que hicieron fue numerar todas las casas y organizar absolutamente todo un país. Es increíble porque más allá de lo que es la aplicación, la persona que lo desarrolló, a mí me pasó que me dio su tarjeta en una hoja A4 impresa en blanco y negro. Entonces vos decís, tipo, la gente que quiere hacer las cosas realmente las hace. Están en un país en África que no tiene acceso a miles de cosas y organizaron toda una ciudad a través de una aplicación. La verdad que me pareció admirable ese proyecto. Admiro un emprendimiento que es extranjero y también es local, que es Un Techo para mi país, ahora se llama Techo, y en particular porque trabaja sobre uno de los problemas más graves que tenemos tanto en Uruguay como en toda América Latina, que es la desigualdad en oportunidades, la desigualdad social en la que vivimos, que si uno ha tenido la oportunidad de vivir en otros países, yo estuve liderando este proyecto en Perú y ahí conocí esta misma desigualdad que vemos en Uruguay con otras características y probablemente mucho más profunda y eso ha sido y entiendo que es uno de los problemas más graves que tenemos como americanos y lo admiro porque la estrategia que impulsa es acercar a estas dos puntas, que se conozcan y que convivan en algo concreto, que es un trabajo voluntariado al principio de fin de semana y después mucho más profundo en otras áreas donde se trabaja, no solamente en el tema de vivienda. Y eso, más allá de lo que se hace en concreto, lo que logra es unir a quienes han tenido oportunidades, que son los estudiantes universitarios, con quienes no, que son las familias que viven en los asentamientos. El emprendimiento uruguayo quizás sorprenda un poco, es Nacer Mejor. Es un grupo de parteras hace unos años se une, hace ya varios años se unen y arman una comunidad que trata de incentivar a que se hagan partos en casa. A nivel legal les fue bastante mal, no les permitieron hacer el tema de partos en casa. En mi opinión, creo que hay un negociazo atrás que no permite que esas cosas se conviertan en realidades a tan corto plazo. Si bien en países del hemisferio norte muy avanzados se volvió a eso, que es en realidad volver a como nuestras abuelas nacieron, ¿no? Hay riesgos, pero también en un parto en un hospital hay riesgos y la idea sería, las que ellas plantean, es hacerlo en un entorno muy cercano, a 5 minutos de los hospitales y en cualquier caso que se complica un poquito con las parteras, que llegue a lo que debería llegar, que es el quirófano con ginecólogos y se haga un acto médico, como acostumbramos. Yo creo que es el emprendimiento de mayor impacto en Uruguay, aunque todavía no se conozca del todo, por la simple razón de que tenemos cerca de un 70% de cesáreas y justo iniciativas como esas son las que podrían volvernos un poquito más a la normalidad. Sinceramente, si a lo largo de la historia hubiera habido necesidad de 70% de cesáreas, vos y yo no estaríamos hablando, por un tema de posibilidad evolutiva, no existiríamos, o por lo menos no como nos conocemos. Así que a nivel uruguayo creo que es el proyecto que más impacto tiene para lo que a mí respecta. Me encanta poder decirlo y que se difunda, y si hay parejas que están pensando en este momento en dónde hacer el curso de parto, que se acuerden de hacer mejor porque vale la pena. Proyecto extranjero Waze, WASE, como se lo conoce acá. Es un proyecto de GPS totalmente colaborativo, comunitario, gratis,
que surge, lo conozco personalmente porque surgió en Israel hace varios años. La intención era un poquito ir en contra de un paquete de GPS que vendían las empresas de telecom, que lo vendían a $10 por mes, y dos estudiantes, como en general es, quiebran el paradigma, entienden que el geolocalizador lo tenemos todos prendidos y según la geolocalización y el tiempo que te llega a llegar de punto a punto, fueron armando el mapa de cada lugar. Eso todavía arriba llevó a que Google se interese en ellos y hoy la historia desde que fueron comprados hace un par de años por Google. Y si no usan Waze, úsenlo porque es fantástico. Es la diferencia entre en el momento que hay más trancones de tránsito, llegas a casa en el mismo tiempo que hubiera llegado si no salieras en las horas pico. Acá en Uruguay conocemos Oinks, pero el real, el original y todavía que es gratis, se llama Waze y yo lo recomiendo. Bueno, emprendimiento uruguayo, obviamente, que admiro es Genexus, por ejemplo, digamos, es lo que han armado, digamos, en base a un producto y en verdad llegando a mercados como Japón, etc. Hace poco, la semana pasada fue la conferencia y de verdad es impresionante ver la comunidad que han armado y lo que han armado. Entonces creo, y además también tomando en cuenta cuándo lo iniciaron, digamos, que era cuando ni se hablaba de todo esto y de verdad otra vez un emprendimiento basado en producto y en tecnología y no tanto en servicios. Entonces yo creo que es muy meritorio y muy admirable. A nivel de mundial, te diría Amazon, digamos, para mí la empresa más innovadora, más creativa y el líder de Jeff Bezos es de los más innovadores que hay. Uno ve cómo ha evolucionado Amazon en diferentes cosas. Uno empezó siendo un marketplace de libros, después empezaron a poner otras cosas, después permitieron que gente, primero vendían todo ellos, después que gente cambie entre ellos, después se canibalizan ellos mismos con el Kindle, empiezan con los libros en formato digital, que era cuando eran líderes vendiendo libros físicos, generalmente uno hubiese esperado que viniera del otro lado. Y si uno mira incluso a nivel de lo que sería los iPads y los tablets, el Kindle de verdad es el único que de alguna manera en su espacio le hace fuerza al iPad, digamos. Entonces, de verdad creo que y después tiene todo el tema de los servidores, todo el AWS, digamos. Es una empresa que uno ve que se está totalmente renovando y canibalizando a sí misma y siempre punta de lanza, ¿no? Entonces, para mí Amazon es uno de los emprendimientos que admiro. Bueno, un poco lo que mencionaba antes, que se desarrolle en educación todo lo que es emprendedurismo, que hayan materias y que esté integrado el emprendedurismo a lo que es la educación, porque realmente cuando empezás es como que vas aprendiendo y haciéndote básicamente como solo, sacás un poco de un lado, un poco del otro, y la realidad es que está buenísimo que en los planes de educación tengas la posibilidad de elegir emprender. Y otra de las cosas que también espero es que, bueno, que el ecosistema sea realmente efectivo en cuanto a inversores, startups. Era lo que mencionaba de pedido ya, que no haya un pedido ya, que hayan 15 pedidos ya. Es el modelo que se usa en Silicon Valley, que las empresas, las startups tienen éxito y después invierten en más startups y así es como se va generando todo. Porque cuando vos tenés personas que están invirtiendo, no sé, alguien que tiene campo pero invierte en una startup, es difícil, o sea, los hay, pero le cuesta como que entender lo que es todo el ecosistema y para el emprendedor también es como difícil explicárselo y son inversores con los que es bastante difícil lidiar y creo que lo que tiene que generarse es el hecho de yo tengo una startup, tengo éxito, invierto en estas startups y así es como el ecosistema funcionaría mucho mejor y creo que para el 2030 Uruguay va a estar muy avanzado en esto, ya estamos avanzados en la región, somos de los más avanzados, así que confío en que eso va a pasar. 2030 suena lejos, pero no está tanto. Espero que se empiecen a concretar muchas ideas y necesidades que uno ve en fomentar el emprendedurismo como un camino natural. Creo que Uruguay casi siempre la cultura era estudiar y conseguir un trabajo. Espero que en el 2030 sea algo mucho más natural de que sea lo contrario, de generar trabajo, de generar empleo a partir de cuando uno se recibe o quizá después de haber tenido una experiencia laboral, que sea lo natural de que haya mucho más emprendedores generando trabajo, proyectos para Uruguay y en general para el mundo, que Uruguay sea como un catalizador y un lugar donde se generen proyectos de uruguayos y de toda la región desde aquí. Ganar el mundial,
en el 2030. Creo ponernos tercos después de lo de Figueiredo y todas las chanchadas de la FIFA en que se haga en Uruguay el Mundial y solo en Uruguay, no compartido con otros. Creo que el que se plantee en hacerlo compartido con otros es un poquito del que nos creemos demasiado chiquitos. Es histórico, ¿no? El ser la capital más al sur del planeta, un puerto en el fin del mundo que todavía arriba el primero que llegó le tiraron flechazos. Nos hace ser demasiado... Tenemos mentalidad de país colonial y estamos al sur del sur y pensamos que nadie puede llegar acá. Y ahora en el siglo XXI tenemos que llegar a todos lados y es re fácil y es un clic. Entonces, lo que espero para el del Uruguay Emprendedor para el 2030 es creérsela, o mejor dicho, sabérsela más. Creo que los que están ahora a nivel docencia en las universidades y en los liceos son los que tienen que tener mayor responsabilidad y hacerse cargo en qué le dan a los chiquilines o a los estudiantes universitarios. Y no estoy hablando a nivel teórico, estoy hablando a nivel práctico. ¿Qué herramientas les dan reales que les sirvan para el día a día del 2030? Y esas herramientas van a ser de una persona proactiva, que toma iniciativa, que se anima a tomar riesgos y se la cree. Y si a eso llegamos para el 2030, no solo vamos a ganar el Mundial, sino que quizás seamos más parecidos a un Singapur o a países que por creérsela o intentar hacer todo lo posible por llegar a creérsela tienen éxito. Esa es difícil. Yo creo que otra vez estamos evolucionando bien. Yo creo que estamos, de alguna manera, si uno mira a otros países que arrancaron antes, digamos, de alguna manera estamos pasando por las mismas etapas que los otros países pasaron, que de alguna manera se arman emprendimientos de cierto tamaño, que se empiezan a vender tempranamente, después generalmente vuelven a haber emprendimientos muchas veces formados por esa misma gente que ya llegan a otro nivel de volumen. Yo creo que para el 2030, o sea, estamos hablando de unos 15, 14 años de acá, yo creo que ahí ya vamos a haber pasado un par de nuevas iteraciones y posiblemente estemos hablando, ya tengamos un par de emprendimientos que uno pueda verlos como liderando en su área, en un mercado regional o incluso global, digamos. Algo ya más grande de lo que estamos acostumbrados, que generalmente es muy regional, ¿no?